Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter con un tema que es realmente el corazón de la teología cristiana, la Santísima Trinidad. Un tema fascinante, sin duda. Sí, y para guiarnos tenemos extractos de un texto, La doctrina cristiana de la Santísima Trinidad. La idea es, desglosar juntos esta doctrina, ver qué significa, de dónde sale según las Escrituras, cómo se fue formando. Un recorrido necesario, diría yo. Exacto. Pensemos que es un viaje para entender una idea clave sobre cómo se concibe a Dios en esta fe. Bueno, pues empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cómo define este texto a Dios para empezar? Claro, el texto arranca sentando las bases. Describe a Dios como la realidad suprema, única, eterna, inmutable, o sea que no cambia, todopoderosa, omnipresente, omnisciente. Los atributos clásicos, digamos. Exacto, el creador de todo. Pero, y esto es clave, no lo presenta como una fuerza impersonal, sino como un ser personal, con mente, emociones, voluntad. Un Dios que busca relacionarse. Entendido. Un Dios personal, creador, con todos esos atributos. Pero justo ahí, cuando parece que tenemos el marco, entra la Trinidad. ¿Cómo introduce el texto esa complejidad? Justamente, ahí está el núcleo teológico, la doctrina de la Santísima Trinidad. Y la afirmación central, y esto el texto lo recalca mucho, es que hay un solo Dios. El monoteísmo es la base, heredado del judaísmo. Un solo Dios. Pero este único Dios existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo Jesucristo para los cristianos y el Espíritu Santo. Ahí es donde uno empieza a decir, a ver, un solo Dios, tres personas. Suena como una contradicción. Y el texto no le huye a esa tensión, ¿eh? Al contrario, insiste mucho. No son tres dioses distintos, ni tampoco son como máscaras o modos diferentes de un mismo actor. Ajá. No, es un único ser divino, una sola esencia divina, una sustancia. Pero dentro de esa unidad existen tres centros de conciencia, tres personas. Y ojo, cada una de estas personas, Padre, Hijo, Espíritu, es considerada plenamente Dios. No son como partes de Dios. No, para nada. Ni dioses menores. Son coeternas, existen juntas desde siempre, y coiguales en todo: poder, gloria, majestad. Entonces, la matemática no ayuda mucho aquí. No es 1 + 1 + 1 igual a 3. Para nada. Quizás como una analogía muy imperfecta. 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Se trata de mantener la unidad absoluta de la esencia y la realidad distinta de las personas. Lo fascinante es eso. Presenta a Dios no como un ser solitario, sino como una comunión eterna. Una comunión interna en Dios mismo. Qué profundo. Pero a ver, si partimos del monoteísmo estricto del judaísmo, ¿cómo se justifica esto desde las escrituras cristianas? ¿Dónde encuentran la fuente de ese respaldo bíblico? Pregunta clave. El texto va directo a eso. Primero, el Antiguo Testamento. Ahí el monoteísmo es rotundo. El ejemplo clásico es el Shema Israel, Deuteronomio 6.4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Más claro imposible. Esa es la base. ¿Y no hay nada más en el Antiguo Testamento, según la fuente? ¿Ninguna pista? Bueno, no directamente una doctrina trinitaria, claro. Pero el texto sí menciona que intérpretes posteriores, ya con la luz del Nuevo Testamento, vieron pasajes como indicios, sombras, digamos. Por ejemplo. El clásico es Génesis 1:26, la creación del ser humano. Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese plural, hagamos, nuestra. Siempre ha generado debate eso, ¿no? Si es un plural majestático o si hablaba con ángeles. Exacto. O si era una insinuación temprana de esta pluralidad interna. La fuente lo deja ahí como un punto de reflexión. Interesante. ¿Y el Nuevo Testamento? Ahí sí se pone más explícito, ¿o no? Definitivamente. El texto argumenta que es en el Nuevo Testamento donde la Trinidad se revela más claramente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. El texto destaca dos momentos clave. Primero, la fórmula bautismal que Jesús da en Mateo 28:19. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre, singular, no en los nombres. Ese detalle es potente. Justamente.
La interpretación clásica ve ahí la unidad de la esencia divina. Un solo nombre divino para las tres personas. Tiene sentido dentro de esa lógica. ¿Y el segundo momento clave? El bautismo de Jesús, Mateo 3, por ejemplo. La escena es muy gráfica. Sí, la recuerdo. Jesús en el río, baja una paloma, se oye una voz. Exacto. Desde la perspectiva trinitaria es una manifestación visual casi. Tienes al Hijo Jesús bautizándose. El Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Y, al mismo tiempo, la voz del Padre desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Las tres personas actuando juntas, pero distintamente en el mismo evento. Eso es. Para muchos teólogos, es una epifanía trinitaria clara. Epifanía, me gusta esa palabra. Ahora, la doctrina dice que cada persona es plenamente Dios. Vayamos a eso. ¿Cómo sostiene la fuente la deidad del Padre? Bueno, al Padre se le refiere como la fuente, el origen dentro de la Trinidad. Cita Juan 17.3, donde Jesús lo llama el único Dios verdadero. Pero ojo, este origen no significa superioridad en cero tiempo, ¿eh? Son coeternos, coiguales, dijiste. Exacto. Describe las relaciones internas. El Padre engendra eternamente al Hijo, y de él, o de ambos, según la tradición, procede el Espíritu. Es relacional, no jerárquico en cuanto a la esencia divina. Entendido. Y el Hijo, Jesucristo. Ahí sí que hubo debate histórico sobre su divinidad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué evidencias bíblicas usa? Ahí la fuente es muy enfática. Cita varios pasajes donde a Jesús se le llama Dios directamente. Tito 2.13, por ejemplo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Directo. Y luego, Juan 1.1 y 1.14, que son centrales. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, y el Verbo se hizo carne. No podría ser más claro. El Verbo era Dios y se hizo hombre. Y para rematar, cita Colosenses 2.9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte, no una chispa, toda la plenitud divina en Jesús. Argumentos bíblicos fuertes desde esa lectura. Ahora, el Espíritu Santo. A veces parece más una fuerza, ¿no? ¿Cómo se afirma su divinidad y personalidad? Es un punto importante, sí. A veces queda un poco difuso. La fuente señala primero que se le atribuyen características divinas, omnipotencia, omnisciencia, eternidad. Atributos de Dios. Claro, pero va más allá. Muestra que se le trata como persona divina y se le identifica con Dios. El ejemplo más claro que da el texto es lo de Ananías y Zafira en Hechos 5. ¿Qué pasó ahí? Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y justo después añade, no has mentido a los hombres, sino a Dios. La conexión es directa. Mentir al Espíritu es mentir a Dios. Queda claro. Exacto. Y eso apunta no solo a su deidad, sino a su personalidad. El texto lo presenta como un alguien, no un algo. Enseña, guía, consuela, se entristece. Son acciones personales. Bien, entonces la base bíblica, interpretada así, parece sólida para esta doctrina. Pero decías que esto no apareció de la noche a la mañana, ¿verdad? Hubo un desarrollo. Figuras clave. Hablemos de Tertuliano. ¿Qué hizo él? Sí, fue un proceso de siglos, muy complejo. Tertuliano, un teólogo del norte de África, siglo II y III, fue un pionero con el lenguaje. Según la fuente, fue el primero en usar el término latino trinitas. Trinidad. Le puso nombre. Le puso nombre, sí. Y más importante aún, acuñó la fórmula que se volvió estándar en Occidente. Una sustancia, tres personas. Una substancia, tres personas. Buscaba un lenguaje preciso para afirmar la unidad y la Trinidad sin caer en herejías. ¡Qué reto encontrar las palabras justas! Luego, el texto salta al siglo IV. Atanasio, el Concilio de Nicea, 325 DC. Ahí parece que la cosa se puso seria. Vaya si se puso seria. Atanasio, obispo de Alejandría, fue el gran defensor de la plena divinidad de Cristo contra Arrio. El arrianismo decía que el Hijo era la primera criatura de Dios, excelsa, sí, pero criatura. No eterno, no de la misma sustancia que el Padre. Y eso tenía implicaciones enormes para la salvación, imagino. Todas. Si Jesús no era Dios mismo, ¿cómo podía redimir? Atanasio vio el peligro.
En Nicea, Atanasio luchó por la idea de que el Hijo es Dios en el mismo sentido que el Padre. Y la palabra clave que se adoptó en el credo de Nicea, gracias a él en gran parte, fue homoousios. Homoousios. Suena técnica. ¿Qué significa y por qué fue tan decisiva? Es griego. Significa de la misma sustancia o consustancial. Al decir que el Hijo es homoousios con el Padre, Nicea afirmó contra Arrio que Jesús comparte la misma esencia divina. No una parecida, homoiousios con i, sino idéntica. La diferencia de una letra. Marcaba un abismo teológico, sí. Afirmó que el Hijo no es creado, sino engendrado. Dios de Dios, luz de luz. Fue una definición crucial para la ortodoxia cristiana sobre quién es Cristo. Fascinante. Luego el texto menciona a los padres capadocios. ¿Quiénes eran? 3 teólogos brillantes del siglo IV, de Capadocia, en la actual Turquía. Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. Su gran aporte, dice el texto, fue refinar más el lenguaje técnico. Clarificaron la diferencia entre ousia e hipóstasis en griego. ¿Cuál es la diferencia? Establecieron que ousia es la esencia única de Dios, lo que Dios es, la naturaleza divina compartida. Y que hipóstasis, en plural, hipostaseis, son las 3 subsistencias personales dentro de esa esencia. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno es una hipostasis distinta, pero comparten la misma ousia. Lograron más precisión para hablar de unidad y pluralidad a la vez. Exactamente. Y esa precisión fue clave para la formulación que se considera ya más completa de la doctrina en el siguiente concilio importante, el de Constantinopla, en el 381, que reafirmó Nicea y dejó clara también la divinidad del Espíritu Santo. Un trabajo teológico muy fino. Y llegamos a Agustín de Hipona, una figura gigante. ¿Qué aportó él a esta conversación sobre la Trinidad? Agustín, ya a finales del siglo IV, principios del V, le dedicó una obra maestra, De Trinitate, sobre la Trinidad. Su enfoque es muy profundo, psicológico o filosófico. La fuente destaca cómo usó analogías de la mente humana. ¿Analogías? Sí, para intentar como vislumbrar algo. La más famosa es la de la mente, mens, su conocimiento de sí misma, su verbo interior y el amor que las une, amor. Veía ahí como un reflejo, una imagen creada de la Trinidad divina. ¿Intentaba probar la Trinidad así? No. Agustín era muy consciente de los límites. La fuente lo subraya. Él decía que eran solo analogías imperfectas, ayudas para pensar, no explicaciones completas. Su meta era contemplar el misterio revelado, mostrar que no era irracional, pero siempre afirmando la unidad de Dios y la igualdad de las personas. Su influencia fue enorme. Entendido. Entonces vimos la definición, la base bíblica interpretada, el desarrollo histórico complejo. Recapitulando, ¿por qué es tan importante esta doctrina, aunque sea tan compleja y misteriosa según la fuente? Es que la fuente la presenta no como una opción, sino como la revelación de quién es el Dios cristiano, en su intimidad. Es fundamental para entender todo lo demás, sobre todo la salvación. ¿En qué sentido? Existe lo que llaman la economía de la salvación. Cada persona tiene un rol, aunque actúan unidas. El Padre planea la redención. El Hijo la ejecuta. Se encarna, vive, muere, resucita. Y el Espíritu Santo la aplica. Une a los creyentes a Cristo, los transforma. Es como la estructura interna de la acción salvadora de Dios. Exacto. Sin esa estructura trinitaria, la narrativa cristiana de salvación, como se entiende tradicionalmente, pues, perdería su base. Ya veo. Y volvemos a la tensión del principio. La fuente insiste, aunque es vital y revelada, la Trinidad sigue siendo un misterio. Desborda nuestra capacidad de entenderla del todo. No es un problema a resolver, sino una realidad divina ante la que, se requiere fe y humildad. Define a Dios para muchísima gente. Entendido. Pues hagamos una síntesis rápida. Exploramos la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vimos sus raíces interpretadas en la Biblia, desde indicios en el Antiguo Testamento hasta la revelación más clara en el Nuevo. Seguimos su desarrollo histórico, con figuras clave como Tertuliano, Atanasio, los Capadocios, Agustín.
que ayudaron a forjar el lenguaje para hablar de ella. Y entendimos por qué es tan vital para la fe cristiana, para comprender a Dios y la salvación, aun siendo un misterio profundo, tal como lo presenta la fuente. Exacto, y quizá como reflexión final, algo que la misma fuente sugiere. Esa convivencia entre afirmar una verdad como fundamental, como revelada, y a la vez reconocer que nos supera. La Trinidad es como el caso perfecto de la relación entre fe, razón y misterio en el cristianismo. Interesante. Invita a pensar en cómo las tradiciones religiosas manejan esas ideas que dicen ser reveladas, pero que desafían nuestra lógica común al intentar hablar de lo infinito. Es una tensión, bueno, muy propia de la experiencia religiosa. Una atención para seguir reflexionando. Con eso cerramos esta inmersión en la doctrina de la Trinidad, basándonos en el material que teníamos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima exploración.